obligadas a pagar una pensión alimentaria deberán cancelar por concepto de aguinaldo la suma equivalente a una mensualidad sin necesidad de una resolución que así lo ordene. Pero, ¿qué pasa con los regalos extra, con los paseos o con la compra de ropa? ¿Se pueden descontar de este monto? ¿Cuánto hay que pagarlo? ¿Cómo funciona? Recuerden que estamos en Facebook Live y pueden hacer todas las consultas con respecto a este tema. El licenciado Germán Mora está con nosotros justamente para ahondar y detallar. Muy buenos días, don Germán, un placer tenerlo en casa. Un gran placer, un gusto, qué honor y qué placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Hasta cuándo hay tiempo para pagar ese aguinaldo? 21 de diciembre. Recordemos que aquí mismo hablamos en alguna oportunidad y hace poco que efectivamente, ¿qué era un aguinaldo? Es la suma de los salarios ordinarios y extraordinarios dividido por los meses, una cuota adicional, ¿ok? Lo que sí se debe aclarar es que el aguinaldo que hablamos de pensión alimentaria es por lo general, casi siempre, resuelta por un juez donde se dice usted tiene que pagar, señor don Jorge, 200,000 colones al mes y una cuota adicional en diciembre. Es decir, en diciembre tendría que pagar 400,000 colones al mes. Pero sí es importante saber que tiene que haber o una resolución o un acuerdo entre las partes. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si llega la fecha, verdad? O ya estamos a 21 y no hay dinero para completar la pensión más el aguinaldo. Sí, delicado y es una cosa que ocurre con mucha frecuencia, dolorosamente, pero lo que habría que hacer, la señora, porque hay, vamos a ver, haciendo un análisis medio filosófico de este tema, es que tengamos claro que los hijos tienen que comer, que los hijos tienen que vestir y tienen que, entonces eso es precisamente lo que busca esta normativa, la ley de pensiones alimentarias. ¿Qué es lo que ocurre si no se ha completado? Podríamos pensar en dos cosas, hacer una solicitud, o tres más bien, una solicitud a la madre del menor, por lo general la madre del menor es la que se entiende de esto, o la que debería entenderse cuando es menor, ya cuando es mayor se entienden directamente con el muchacho. La madre del menor se lo solicita decirle, mira, no estoy pudiendo completar, dame un momento, lleguemos a un acuerdo, analicémoslo, y que efectivamente creo que debería ser un aspecto planteado, replanteado y de conciencia resuelto. Segundo término es solicitarle al juez, decir, miren, las cosas no están saliendo bien, yo necesito, y ahí sí no puedo vaticinar una respuesta. He pagado puntualmente las mensualidades, pero esta última mensualidad de diciembre no recibo aguinaldo, probablemente hasta tengo que darlo, entonces no me están saliendo bien las cuentas. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo empezar a dar por cuotas, ¿verdad? Es decir, si no pude completarlo, ¿puedo empezar a darlo por cuotas hasta completarlo, aunque me pase de la fecha? Exactamente, pero no necesariamente se pase de la fecha, porque el tercer escenario que tengamos, o tendríamos, es que la señora pueda solicitar a premio corporal. Lo cual no deja de ser bastante complicado, incómodo, sobre todo en estas épocas, imagínense. Hay muchas personas que son altamente muy responsables, pero ahí las cosas se le dificultan. Ahora, hay una duda, ¿verdad? Porque cuando entran a vacaciones, ¿verdad? Que bueno, después de ya del aguinaldo vienen las vacaciones, hay algunos de los hijos que pasan más tiempo quizá con el proveedor de la pensión alimentaria, ¿verdad? Y del aguinaldo. ¿Cambia de alguna manera el panorama económico eso? En alguna medida, porque para mencionarte también lo que estábamos hablando, y es esto, vean, tengamos claro lo siguiente, y es que esta cuota que se ha establecido, al menos en teoría, en una ley que se puede sentir que es un poquito rígida, lo que hace es proveer los gastos del menor de ese mes. Si el menor pasa, por ejemplo, en enero, ya con, digámoslo así, en este caso, el padre, que es el caso más típico, más usual, deberíamos de pensar en la posibilidad de, digámoslo así, negociar eso, ¿ok? Con la mamá. Es decir, todos los gastos los voy a asumir yo, padre, proveedor de los gastos del menor, pero tiene que llegarse a un acuerdo, porque sí existe que si no llegamos a un acuerdo, la ley, el juzgado, el juez, se va a interpretar siempre que esta persona está obligada a pagar la cuota a la cual se estableció o acordaron. Entonces no podemos pensar que exista esa, digamos, la alternativa, ¿verdad? Ahora, Jimmy nos consulta, él tenía la custodia del pequeño, ya se la pasaron a la mamá, ¿verdad? Eso fue a partir de julio, y en julio empezó a pagar pensión alimentaria. ¿Qué corresponde pagar de aguinaldo? ¿El total o hay que hacer una división? Igual, proporcional, pero lo más importante es, de nuevo, lo que diga la resolución o lo que diga el acuerdo, ¿ok? Porque si el acuerdo dice, usted en diciembre va a pagar
un monto adicional por pensión alimentaria, no conocemos como que exista la posibilidad, mucha explicación. Eso fue lo que se acordó, eso es lo que determinó un juez y eso es lo que está en una resolución. Entonces no tenemos mucha variabilidad como para decir, es tan razonable decir que vivió conmigo hasta julio, sino que desde que existe la cuota de pensión alimentaria, repito, tenemos un monto establecido, digamos 200.000 colones, don Jorge tiene que pagarlos, en diciembre tiene que pagar otros 200.000 colones. Sí, no tenemos tanta flexibilidad para decirle, señor juez, figúrese que yo pagué esto y esto. Bueno, por ejemplo, JS nos pregunta, ¿verdad? Digamos que dio la pensión, dio el aguinaldo, pero de repente ahora en diciembre o casi los primeros días de enero, una ortodoncia, por ejemplo, de los pequeños, que es frecuente. ¿Eso se saca del aguinaldo o eso hay que negociarlo de manera aparte o de la propia pensión alimentaria? Eso no se saca del aguinaldo, ¿ok? No tenemos, de nuevo, si se quiere pensar, hay algún grado de rigidez. Hay algunas cosas que son absolutamente sensatas, pero la ley no lo ve así. El aguinaldo es una cuota adicional, como lo explicamos al principio, que se extrae la palabra aguinaldo, que es un concepto meramente de una relación laboral, para trasladarla al derecho de familia, de pensión alimentaria, para que este menor tenga la posibilidad de tener una cuota adicional para sus gastos, qué sé yo, por ejemplo, las famosas mudadas o la ropa del estreno, cosas de esa naturaleza. Entonces, si el caballero se obligó a asumir lo correspondiente a lo que es servicios de salud, médicos, educación, etcétera, no solamente tendría que pagar la cuota, sino además asumir el tratamiento de ortodoncia que vos me decís, o endodoncia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los regalos? Porque ahora que mencionó el aguinaldo, ¿verdad? Y mencionó las mudadas, que son muy propias de diciembre y hasta enero. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo organizo un paseo, pero además tengo los regalos del pequeño? ¿Tengo que pedirle un adicional o yo tengo que correr si soy yo la mamá la que quiere llevar y la que recibo la pensión? Exactamente, es como lo decís. Vamos a ver, pensémoslo también lo lógico, no solamente pensemos que la ley es muy rígida, sino lo lógico es decir, esta cuota adicional se tiene sí o sí, en el tanto de nuevo, se haya establecido o haya sido resuelto en una sentencia. Si yo asumo otros gastos, que es más frecuente, hoy veo más que el varón diga, el padre del menor, diga, mira, queremos ir a Disneylandia, ok, perfectamente. Te lo llevas y son tus gastos, ¿ok? A no ser que acordes otra cosa con la mamá, que a final de cuentas yo creo que es muy importante que, me encanta esta frase de María Teresa de Calcuta, decía que el problema de la pobreza no es falta de dinero, sino falta de conciencia. En ese tema la conciencia es muy importante. ¿Qué es conciencia? Es ponernos un poco en la posición del otro, pero nosotros normalmente lo que hacemos es un choque absolutamente enfrentado de ideas y el misil que va para allá y va para acá es el menor. Ahora, ¿qué ocurre si podemos descontar, como siento que preguntaste, el estreno, la ropa del aguinaldo? No, regalo es, ¿verdad? Ajá, lo que se da y se quita, se vuelve. Entonces, Ay, don Germán, sí, pues. Se vuelve. Pues sí. Si yo doy un regalo muy costoso, no por esto puedo decir, mira, rebajátelo de lo que te tengo que dar, o aunque las partes hayan resuelto eso. El menor, qué sé yo, teníamos planeado que fuera un intercambio a otro país, eso costó muy caro. Ok, si lo paga el padre, no puede decir, bueno, mira, te lo va a rebajar de la pensión. Exacto. No se puede, es como, digámoslo así, un poquito intocable. Bien. Ahora, Cam nos pregunta y nos dice, el chavalo o el señor que le paga la pensión a su hijo, ¿verdad?, no cotiza. Entonces ella quiere un incremento de la pensión, pero si no cotiza, ¿cómo hace? ¿Cómo puede proceder? E incluso, me imagino que ella está bastante molesta porque debe estar teniendo problemas con el asunto, que dice que si se puede hacer un allanamiento al caballero por falta de pago. Bueno, no, allanamiento no. No, un apremio quizá. Un apremio es otra cosa. Estos son uno de los temas que yo diría que son más complicados y probablemente pueden ser los temas en que más injustamente a veces se resuelve. Ocurre, volvamos a decir, al chaval o al caballero, que muchas veces a lo mejor no cotiza, que tampoco veamos que cotizar es una cuestión opcional, ¿verdad? Pero digamos que este no cotiza, y entonces estaríamos en un escenario en el cual muchas veces un empresario, a veces algunos muy poderosos, como dicen popularmente, esconde la leche en sociedades anónimas, o tiene las cosas a nombre de la mamá de masa. Esas son situaciones que ahora son más delicadas. Conozco el caso, y permitidme ahí que me vaya un poquito por la tangente, en el cual un tipo, para no pagar pensión alimenticia, agarró y puso todos los bienes a nombre de su mamá. Me recordaba como a Tres Patines, ¿verdad? ¿Quién se ganó la rifa? Mamita, chicos, se ganó la rifa. Pero lo cierto del caso es que hoy por hoy eso es muy delicado, se llama simulación, y se hace con una finalidad de fraudar, en este caso, básicamente al menor. Entonces, lo que debe hacer
es que debe probar, repito, no siempre es fácil, qué bienes tiene a nombre de sociedades, qué bienes tiene, si todos los bienes fueron de él hasta días antes de que se estableciera el juicio de pensión alimenticia, momento en el cual se los pasa a su mamá, probablemente estamos enfrente de una simulación. Los jueces hoy por hoy, insisto, se pueden cometer injusticias, y conozco muchísimas, pero el tema no es fácil. Los jueces hoy por hoy esculcan más, van más, no solamente como hace unos años que había nombre, está a nombre de una sociedad anónima, no hay nada que hacer. No, ahora se observa un poco más. Licenciado, Marcela nos pregunta, quizá no directamente con este tema, pero queremos evacuar su duda de que ella recibe una bonificación trimestral, ¿verdad? Que además le rebajan la caja, digamos, de ese pago, que si eso debería de venir incluido en el aguinaldo. Perfecto, Marcela, sí, efectivamente sí. Hay Ay, no lo estamos oyendo, creo. No lo estamos oyendo, pero ya casi vamos a estar arreglando este tema técnico, pero estamos hablando hoy precisamente del aguinaldo que corresponde a la pensión alimentaria. Ahí estamos ya solucionando. Recordemos que es totalmente obligatorio por decreto lo que nos toque pagar y es inevitable, y que hay muchas de las deudas que vienen por aparte que no pueden de ninguna manera pues perjudicar el monto de este aguinaldo ni contribuyen a este. Ahora sí, ¿qué pasa con Marcela? ¿Cómo la va, Marcela? Bien. Uno que se perdió mucho del momento. No se preocupe, la bonificación trimestral, ¿verdad? Que rebajan Repito, caja. muchas veces la bonificación es un desprendimiento particular del patrono, pero en algún momento puede ser, como el caso de Marcela, que se convierta dentro de sus ingresos extraordinarios. Recuerde que nosotros tenemos el sueldo, que es un ingreso ordinario, y algunos extraordinarios, que pueden ser horas extras o bonificaciones. Ese debería estar contabilizado efectivamente. Ahora, como su sueldo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los caballeros en el caso, porque pueden ser mujeres también, las damas que pagan una pensión alimentaria, podrían pedir las facturas de lo que se gastó con ese aguinaldo? No, lamentablemente, o gracias a Dios, no. También yo creo que a final de cuentas eso es como dudar mucho de tanto la mamá o el papá en el sentido de si han hecho adecuado manejo de los fondos del menor. No, todavía no se tiene esa posibilidad, inclusive mucha gente lo ha discutido, es decir, yo pago en el tanto me justifiquen los gastos. No, de momento no se tiene esa posibilidad. Además, no sé si te parece, sería como hilar muy delgado. Sin embargo, no nos engañemos. Hace poco se vio en muchos casos, hace no muchos años, de pensiones alimentarias que eran de lujo, eran exorbitantes. Era un menor que vivía como el príncipe de Gales, ¿verdad? Una cosa de ese tipo, que además de eso también es, en mi opinión, muy respetuosamente, creo que es un poco de formación, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las pensiones a los adultos mayores? ¿Se puede poner? María Reyes precisamente nos está consultando, ¿y qué procedimiento debe hacer para hacerlo? Perfectamente se puede poner, en los últimos años se ve más. La pensión se da de cierto grupo familiar, padres, hijos, etcétera, inclusive hermanos, en relación a las necesidades y en relación a las posibilidades que tiene quien está obligado a darla. Es decir, mucha gente pregunta, mire, si yo gano tal y el otro gano tanto y demás, ¿cuánto sería mi pensión? Eso solo lo puede determinar un juez y con mucha frecuencia con errores. Pero lo cierto es que estamos en un escenario en el cual hay un obligado que debe tener posibilidad de dar, porque si no tiene posibilidad, pues no se lo puede obligar, y un beneficiario de la pensión alimentaria, en este caso perfectamente puede ser un adulto mayor y cada día se ve más de esos casos, el cual está necesitado. Yo insisto, yo creo que pensemos en ese factor de conciencia, tratemos de ser conscientes de las cosas que hacemos. Va este tema, licenciado. Elki nos cuenta que ella tiene 17 años, ella tiene problemas de ansiedad, por lo cual estudia de noche para hacerlo más tranquila y con menos gente, me imagino, no lo sé. Pero lo cierto es que está a punto de cumplir 18 años y su pregunta y su duda es que si su pensión, ella podría seguir recibiendo, ¿verdad? Su pensión a pesar de cumplir 18 y a pesar de estudiar por la noche. Ok, de la pensión, la posibilidad es que tenemos un escenario interesante. Un chico, Jorgito, cumplió 18 años. Luego de esto, el obligado de la pensión tiene que solicitarle al juez para decir, esto es un asunto entre Jorgito y yo, ya no la mamá. Él es mayor de edad, digamos. Directo a él, perfecto. Y puede tener posibilidad hasta los 25. En el tanto, el récord académico justifique que esta persona efectivamente está no solo necesitando, sino que genera un resultado académico razonable, bueno, en fin, porque también ha pasado muchas veces de que personas que
que no hacen nada y quieren que el papá lo siga manteniendo. Bueno, ya eso es una cuestión delicada. Ella, la respuesta es sí podría, hasta en tanto llegue, como te digo, a los 25, inclusive si tiene algún problema de ansiedad y está dando un buen récord escolar o colegial. Mejor aún. Mejor aún todavía. Ahora, ¿qué pasa con Allison? Que ella nos consulta cuando se dicta, no lo sé específicamente, ¿verdad?, si en juicio o por algún tema, que el papá no tenga acceso a ver a los hijos porque el niño es el que decide que no quiere ver a papá o a mamá, podría eventualmente ser. Ok, volvemos al mismo punto de tener conciencia, porque existe ahora una figura, y yo no te voy a decir si es más o menos, o voy con ella o me abandero, o voy en contra, exacto, buena o mala. Exacto. Alineación parental, ¿qué significa? Insisto, muchas veces, y vuelvo a repetir la palabra conciencia, muchas veces tomamos a los menores como que si fueran misiles emocionales. En estas cosas, casi todos pensamos, los que tenemos hijos, que adoramos a los hijos, los queremos mucho, pero muchas veces los utilizamos. ¿En qué sentido los utilizamos? Para tratar de lesionar, de hacer daño, y muchas veces vemos hijo versus economía. Es decir, no ves al hijo porque no me estás pagando. Y tengamos claro que lo que sembremos en los hijos es lo que ellos van a hacer. O sea, si sembramos odio, van a estar llenos de odio. Si sembrar resentimiento, con mucho más razón. Entonces hay que ser muy leal, muy fiel para pensar si realmente es una figura en la cual no es conveniente, no es positivo, que sí ocurre, que existen padres y madres absolutamente nefastas para la influencia emocional y el desenvolvimiento emocional de un menor, y entonces hay momentos en cual decir, no quiero verlo. Muchas veces es ese rencor que se carga. Es difícil de entender, es un equilibrio bastante frágil, pero a final de cuentas deberíamos de pensar en eso. En este caso, por ejemplo, Luis nos escribe y nos dice que recibe una pensión, el mismo monto desde hace casi 4 años y no ha habido manera de que se le suba. Dice que él ha pedido un abogado, ¿cómo se llaman? Los abogados ahora públicos defensores. Defensores públicos, pero no le han asignado ninguno, entonces no sabe qué hacer. ¿Cómo puede pedir el aumento? Bueno, curiosamente, después de tanto tiempo, por supuesto que es viable la posibilidad de un aumento, toda vez que hemos sentido inclusive en Costa Rica un desajuste de precios, una inflación, deflación, etcétera. Entonces es absolutamente razonable. Además, que tengamos claro que los menores conforme crecen van gastando más, ¿verdad? No es lo mismo la educación de un niño de 5, 6, 7 años a un chico que ya está en etapa tal vez hasta universitaria. Entonces, muy particular que no se le haya asignado defensor público, porque por lo menos esa primera etapa, que no haya habido una respuesta favorable, eso lo puedo entender perfectamente, porque en Costa Rica realmente el sistema judicial está muy colapsado y muy lento. Muy lento. Pero que no se le haya asignado es algo muy curioso. Tal vez eventualmente le sugeriría que contrate a un abogado y que digan, bueno, a resulta de lo que ganemos aquí podría ser, pero habría que analizar el caso en particular. Tenemos otro televidente amigo, George, que nos está escribiendo, ¿verdad?, y paga pensión voluntaria. Él se puso de acuerdo con la exmujer, ¿verdad? Pero su pregunta es que a lo mejor no va a alcanzarle la pensión junto con el aguinaldo para este diciembre. ¿Qué pasaría en este caso? ¿No le va a alcanzar a quién? ¿A él? Sí, para pagarla, correcto. Ok, la pensión se puede hacer en tractos en el tanto el día 21 esté completa, ¿ok? Es decir, que a ese momento vamos a ir pagando, qué sé yo, hay gente ahora, no hay ninguna resolución ni nada, ellos se pusieron de acuerdo en el monto, lo hicieron por las buenas, diríamos de alguna manera, ¿verdad? Lo cual es lo más envidiable, por supuesto. Exacto. Ahora, ¿cuál sería el consejo entonces? Igualmente, por las buenas deberían de tratar de conversar y decir, mira, no me está alcanzando, necesito que este momento ve, en fin. Yo creo que eso debería ser, al final de cuentas se trata del proyecto de vida de una persona, y una persona menor de edad y que con una absoluta fragilidad que tiene en esos momentos. Entonces, llegar a un acuerdo sería lo ideal. Si no se llega a un acuerdo, ese acuerdo que se tomó en las buenas, por decirlo así, estaríamos bajo un escenario muy curioso, y es aquel en el cual es tan estricto como en una resolución judicial. Si llegó a un acuerdo, se ha pagado varios meses, tengo que seguir cumpliendo tal y como lo había detallado en ese acuerdo inicial. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque Carlos nos pregunta que él hasta el día de hoy no ha recibido el aguinaldo, entonces evidentemente no tiene el dinero todavía para pagar el aguinaldo que le corresponde de su pensión alimentaria. Igual,
qué hace o cuál es la situación, si se podría hacer una justificación en este caso. Perfectamente, sí. El aguinaldo se tiene plazo para pagarlo, y ya empiezo ya a sentirme un poco preocupado también, Sí, exacto. hasta el día 20 de diciembre, ¿ok? La gente que me está oyendo, tengan paciencia. El aguinaldo me refiero a esa relación laboral. Patrono. Patrono, Ajá, laboral, exactamente. sí. Y al 21, en la relación, el aguinaldo. O sea, al tiene un menor. día de ventana, Un día de digamos, ventaja. para poder ir contribuir Bastante lo que le toca. razonable, a no ser que se haya indicado en el acuerdo de la resolución que los va a pagar el día tal, incluyendo el décimo. Y eso se puede hacer, sí. Eso se podría hacer, exactamente. Y si efectivamente la empresa no le ha pagado, ¿él puede justificarse con eso o lo pueden meter a la cárcel por no pagar, digamos, porque Se puede no le han justificar pagado? con eso porque en gran cantidad de casos, habría que ver el caso en detalle, prevalece lo que dice la ley, hace convenio, es decir, tendría oportunidad hasta el 21. Claro, el día 22, según estoy entendiendo, Sí. corre la orden de la solicitud de premio, ¿verdad? Eso de la premio, licenciado, ¿es así de cajón o es que yo tengo que como digamos ir a denunciarlo de que no he recibido no. la pensión? No, hay que estarlo llevando, ya sea porque se presente la señora al juzgado de pensiones alimentarias o en fin, o por otro lado, que mande un escrito diciendo no fue solicito a premio. No es tampoco automático, no es. Se Ahora, trata de privar de libertad a una persona, no es algo delicado, ¿verdad? Ahora, Viviana nos pregunta que si, digamos, cuando la persona recibe el aguinaldo, ¿verdad? Si de cajón se lo pueden descontar para la pensión de ahí. Claro, ocurre también, muchas veces se está descontando automáticamente de su cuenta, en el momento que llega se descuenta ese otro monto. También lo que ocurre es que muchas veces eso, digámoslo así, se verifica una vez al mes, como si fuera una cuota que tengo que pagar, ¿verdad? Entonces... Licenciado, Qué cosa, como ¿no? siempre, requete agradecidos. Usted sabe más que yo y que cualquiera que las pensiones alimentarias son todo un tema. Hay demasiadas consultas, así que lo voy a comprometer en público si nos puede ayudar a contestarle a sus nuestros órdenes, amigos con muchísimo allá gusto, en casa. un gran placer. Muchísimas gracias. Siempre es un honor estar aquí y si, ojalá que me vuelvan a invitar, pero si no es así, feliz Navidad. Felices fiestas. Espero que sí nos veamos antes. Que pase Ok, feliz día. un gran placer, gracias. Vamos con un mensaje inmediatamente de don Rafael.